Bueno, entonces nuevamente, hola a todos, yo soy Andrea Alfonso, soy Marketing Specialist para Latinoamérica en Cosmo Consult y es un placer darles la bienvenida a nuestro webinar sobre la gestión de costos de producción de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Para comenzar, quiero que conozcamos brevemente qué es realmente Microsoft Dynamics 365 Business Central. Esta solución ha sido diseñada para ayudar a las pequeñas y a las medianas empresas a que superen esos desafíos comunes como la dificultad de realizar cambios en sus procesos, la falta de especialización en las necesidades de la organización, la limitada comunicación entre áreas o la incapacidad de trabajar de forma remota y flexible. Dynamics 365 Business Central representa una solución empresarial que conecta todo para adaptarse ágilmente, para que trabajemos con mayor inteligencia y para que obtengamos un rendimiento óptimo. La conectividad implica que se unifiquen los equipos tanto financieros, de ventas, de servicios, de operaciones en una sola aplicación que se puede usar de forma fácil y se proporciona información crucial para que se impulse el negocio y se esté preparado para el futuro. Y aquí hay un dato muy importante. En 2023, Forbes Advisor reconoció a Dynamics 365 Business Central como uno de los mejores sistemas RP, destacando su versatilidad. Ahora, ¿qué beneficios conlleva utilizar Microsoft Dynamics 365 Business Central? Podrás obtener desde actualizaciones continuas sin costosos upgrades, disponibilidad en la nube, eliminando la gestión de infraestructuras, compatibilidad fluida con otros productos de Microsoft, alta seguridad en la nube de Microsoft, mejoras en privacidad, confiabilidad y escalabilidad, acceso y trabajo remoto desde cualquier dispositivo, algo muy importante que ahora es cómo funciona, análisis predictivos, inteligencia artificial, visualización de datos en tiempo real, automatización de procesos que es tan importante hoy en día, tanto contables como de inventario, y la integración con otras aplicaciones de Microsoft, con herramientas de inteligencia artificial, posibilidad de personalización y escalabilidad, lo cual también lo hace bastante atractivo. Y no vamos a negar que también tiene una interfaz bastante intuitiva y flexible. Dale. Ahora, ya para entrar en materia y lo que nos llama en este webinar, le voy a ceder el turno a Marlon Muñoz, quien es la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy. Es un consultor funcional de Microsoft Dynamics 365 Business Central en Cosmo Consult y nos estará guiando a través de esta presentación. Recuerden, antes de comenzar y antes de ya pasar la palabra a Marlon, que si tienen preguntas pueden dejarlas en la sección de preguntas que tienen en la aplicación o nos pueden escribir a través del chat. Estaremos encantados de responderlas al final de la sesión, una vez Marlon termine con su demostración y podemos ayudarlos con lo que necesiten. Así que adelante Marlon y bienvenidos a todos nuevamente. Bienvenido Marlon. Gracias Andrea. Buenos días para todos. Como lo mencionaba Andrea, mi nombre es Marlon Mauricio Muñoz, consultor funcional senior en Cosmo Consult. La idea el día de hoy es mostrarles un caso práctico sobre la gestión de costos de producción en Business Central 365. Para esto vamos a tener en el sistema una empresa como Cosmo Coffee, que es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos y muebles de oficina. Y en este proceso, en este caso práctico, vamos a tener algunos participantes, ¿sí? Dentro de ellos vamos a tener a la directora de costos, a Natalie Díaz, quien va a ser la persona encargada de configurar el sistema con relación a sus costos, con relación a los costos de producción y el costo de los productos según la necesidad de la compañía. Vamos a tener a Cristian Gómez, el ingeniero del área de I+D, Ingeniería de Desarrollo, que va a ser la persona encargada de desarrollar aquellos productos nuevos que se van a crear y construir para suplir necesidades de los clientes. Vamos a contar también con Andrés Osorio, que va a ser el supervisor de producción, la persona encargada de reportar en tiempo real consumos reales de material y consumos reales de capacidad de los procesos productivos para ver cómo se ajustan los costos de producción.
durante estos procesos. Como les comentaba, Natalie Díaz es la directora de costos, ¿cierto? La persona de hacer la configuración en Business Central, la configuración de inventarios para garantizar los costos que se deben de definir según las políticas de la compañía. Para ello, Natalie va a ingresar al sistema en Business Central y en la parte desde la ventana de configuración de inventarios va a poder acceder a toda esta parte de métodos de valoración, tipos de valoración y ajustes de costo, los cuales deben de ser configurados antes de generar cualquier movimiento o transacción dentro del sistema. También va a ser la persona encargada de definir esos costos directos e indirectos en las fichas de centros de trabajo o centros de máquina en Business Central como tal, que hacen parte de la ficha del producto. Luego vamos a contar con el ingeniero Cristian Gómez, la persona encargada de I+D, de desarrollar y crear los productos nuevos que van a salir al mercado. Y para ello, Cristian lo que va a hacer es que va a definir unas listas de materiales de producción y unas rutas de producción dentro de la ficha del producto que van a garantizar unos costos estándar en la ejecución del proceso, en la elaboración de este nuevo producto. Y por último vamos a tener a la digitalización de la información, que va a ser a cargo de Andrés Osorio, el supervisor de producción, quien nos va a registrar, reportar la información real de producción dentro del sistema, con la cual vamos a poder costear, tener un costo real de nuestros productos. Y esto se va a hacer dentro de la ficha de la orden de producción, la cual vamos a ver cómo funciona, cómo está compuesta y qué tipos de procesos se deben de registrar en esta. Ahora vamos al sistema. Vamos a ir a Business Central, acá en la empresa de Cosmo Office. Y lo primero es que vamos a empezar por hacer una pequeña navegación por toda la parte de configuración de inventarios, que es la parte que involucra a la directora de costos. Vamos a ir a la configuración de inventarios en Business Central, donde vamos a encontrar una serie de información muy relevante y muy detallada para ese proceso de costeo que debemos definir de entrada en el sistema. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es la variación de existencias automáticas. Esa variación de existencia es lo que me va a permitir en mis productos, en mis operaciones, es en el registro automático de cada transacción. De modo que cada que yo genere un proceso, cada que genere un registro de una orden de producción, cada que genere el registro de una compra, la factura de una compra, el sistema de forma automática me genera esa variación de existencias automática. Esto, claro, está acompañado de ¿qué? Del ajuste automático del costo, que es donde tenemos que definir la periodicidad de esta ejecución automática. El sistema nos va a dar una serie de alternativas, dentro de las cuales vamos a tener que nunca se valorice, o sea que esto nos llevaría a que deberíamos generar esta valorización de existencias de inventario de forma manual. La podemos hacer día, por semana, por mes, por trimestre, por año o siempre. Este siempre que me representa que cada transacción en el momento en el que se ejecute se valore automáticamente, se haga esa variación de inventario de forma automática, ¿sí? Adicional a esto vamos a tener la variación de existencias predeterminadas, ¿sí? Para el sistema nos va a ofrecer una serie de alternativas como FIFO, LIFO, especial, promedio y estándar. En muchos casos, pues observamos que el tipo de promedio se utiliza para los procesos productivos, en donde yo voy a necesitar poder tener un costo promedio de mis órdenes de producción, de cómo se va actualizando ese costo en mis productos, y no solo en mis procesos de productivos, sino en esos productos que compro para comercializar. O también voy a poder tener un costo estándar ya definido para mi producto, o con alguna otra de estas características como FIFO, LIFO y especial. En este caso lo vamos a dejar como promedio en la configuración que tenemos. Y el tipo de cálculo de costo promedio. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a tener dos tipos de cálculo. Uno que va a ser por producto, que lo que va a hacer es que cada que ejecute el proceso de valoración de costos, el sistema por producto me genere un promedio
único para el producto, independiente de las características del producto. Esta ficha siempre va a tener el mismo costo promedio para todos en cualquier ubicación. A diferencia del producto y almacén y variante. Las variantes son una serie de características que yo puedo definir a mi producto. Por ejemplo, un lapicero, puedo tener como producto un lapicero. El lapicero puede ser retráctil o de tapa. O el lapicero puede ser azul o rojo. Eso es una variante que identifica mi lapicero. Y el almacén, la ubicación donde voy a disponer de este inventario. Entonces, este tipo de valoración, este tipo de cálculo de costo promedio, lo que me va a permitir es que yo pueda tener un costo promedio ajustado según la variante y el almacén donde se encuentre mi producto. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser lo mismo el costo, aunque mi producto sea lapicero, no va a ser lo mismo el costo de mi lapicero retráctil al costo de mi producto lapicero, pero con tapa, o el costo del producto azul que el costo del producto del lapicero rojo, ¿sí? Esto definido primeramente como una variante. Entonces tenemos el tipo de cálculo de costo promedio. Y adicional a ello, el periodo de costo promedio, que podemos definir un periodo, aquellos productos que tienen una configuración como promedio, en qué momento queremos que esa valorización se genere, ¿cierto? Que se calcule ese costo promedio, si día, semanal, mes o durante el periodo contable definido en la configuración de contabilidad. Entonces, esta es la configuración por la que tiene que empezar nuestra directora de costos para garantizar el costo de nuestros productos. Adicional a esto, después de que tenemos toda esta configuración de inventarios, lo que tenemos que hacer es definir en los centros de trabajo el costo o la utilización del costo o la configuración, mejor dicho, del costo directo y el costo indirecto de nuestro proceso. Les comento un poco qué es el centro de trabajo. El centro de trabajo es ese conjunto de operaciones que yo tengo dentro de mi planta de producción. Por ejemplo, soy una empresa que troquela o inyecta productos plásticos, pero dentro de mi proceso, como planta, tengo 5 troqueladoras que pueden ejercer o realizar la misma operación. Esas 5 troqueladoras dentro de mi sistema se consideran centros de máquina, que van a estar relacionadas directamente a un centro de trabajo. Entonces, el centro de trabajo es ese conjunto de centros de máquina que tengo como elementos de operación dentro de mi planta de producción. Ahora bien, teniendo claro eso, vamos a ingresar a un centro de trabajo. ¿Y qué nos compete para los costos? Tener claro para el costo del producto dentro de nuestro centro de trabajo. Por ejemplo, en el centro de trabajo de ensamblado, lo que debemos definir para nuestros centros de trabajo es el costo unitario directo. ¿Cuánto es el costo unitario de operación de ese centro de trabajo? Como se les mencionaba, como podemos tener dentro de nuestro centro de trabajo 5 tipos de centros o 5 centros de máquina relacionados, entonces nuestro costo unitario va a estar relacionado o va a ser el promedio de ese costo unitario de cada uno de mis centros de máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de esos centros de máquina va a tener, según su depreciación, según su tiempo de vida útil, según su comportamiento como activo, va a tener mayor o menor costo unitario. Entonces, por eso se define como un costo promedio de esos centros de máquina. Entonces, tener en cuenta que este costo unitario se va a definir según la unidad de medida que yo defina para el costo unitario. En este caso va a ser tiempo o lo puedo definir por unidades también. El número de unidades que opera o ejecuta mi máquina o mi centro de trabajo o por minutos, ¿cierto? Depende del costo, la unidad de medida que defina, tengo que definir el código de unidad de medida para mi programación, ¿cierto? En este caso pueden ser minutos o horas. Para esta configuración tenemos una configuración en minutos para el reporte de las capacidades de nuestros centros de trabajo. Adicional a esto tenemos el porcentaje de costo indirecto. Yo puedo definir cuánto es el costo unitario, el costo indirecto que voy a ingresar como participación de estos centros de trabajo en mi proceso productivo. Esta es una de las maneras que yo puedo utilizar para definir ese costo, ingresarlo como un porcentaje. Yo puedo decir que
el porcentaje de participación de mis costos indirectos en este centro de trabajo va a ser del 2%. Vamos a ver que el costo unitario va a cambiar y va a ser la relación del costo unitario directo más el porcentaje de costo indirecto para tener un costo unitario que se va a ver relacionado, reflejado en nuestros productos. También lo que puedo hacer es definirlo como un total en mi costo unitario directo. Sabemos que nuestros costos indirectos pueden ser arrendamiento, pueden ser electricidad, puede ser agua, puede ser el gas, puede ser los supervisores, los patinadores de planta, todas estas personas que no hacen parte de ese costo directo del producto, pues nos van a generar un costo indirecto sobre ese proceso, sobre ese artículo, y lo podemos relacionar de esta manera, como un porcentaje de costo indirecto, o lo podemos relacionar directamente como una parte de participación dentro del costo unitario directamente. Lo podemos ingresar ahí. O también lo que podemos hacer es tener un centro de trabajo definido de forma independiente para nuestros costos indirectos. Y ese centro de trabajo relacionarlo, más adelante vamos a ver cómo se hace la relación de esos centros de trabajo en la ficha de nuestros productos. Entonces podría crear un centro de trabajo como tengo estos centros de trabajo y adicionarle el costo directo que va a tener o el costo que va a tener como costo indirecto participando dentro de la ficha de nuestro producto. Esa podría ser otra alternativa. Entonces, de esa manera configuro yo mis costos directos y mis costos indirectos en el proceso de producción. Después de tener toda esta parte configurada de los centros de trabajo, lo que hacemos es definir o crear los centros de máquina. Los centros de máquinas es una ficha relativamente muy parecida a cada uno de nuestros centros de trabajo. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, la relación que hay entre cada centro de máquina y el centro de trabajo. En el centro de trabajo número 100 tenemos 3 centros de máquina. Aquí es donde debemos hacer la relación de nuestro costo unitario. ¿Y por qué? Resulta que dentro de mi operación, en el departamento de producción, yo puedo tener mano de obra calificada, yo puedo crear mis operarios también como centros de máquina, y ese costo de esa mano de obra que va a ser o va a participar dentro de mi operación, pues va a tener una gran participación y va a generar valor dentro del producto. En ese caso, si yo tengo mano de obra especializada para la parte de troquelado, pues no va a ser lo mismo relacionar el costo unitario de cada uno de mis troqueladores en el área de troquelado a de pronto la mano de obra de las personas de ensamblado en el departamento o en el centro de trabajo de ensamble. Y ahí es donde tenemos que empezar a definir esos costos por centro de máquina, que es lo que vamos a representar o vamos a especificar en nuestra orden de producción en el momento de hacer los registros. De esta manera, yo dentro de mi centro de máquina puedo definir el nombre de la máquina o el nombre del operario y relacionar de igual manera su costo directo y el porcentaje de costo indirecto que tenga esta operación en mi producto como tal, en ese producto que voy a manufacturar, en ese producto que voy a diseñar. Entonces, de ahí parte la necesidad de poder tener separados todos estos tipos de operaciones y este tipo de mano de obra para que le agreguen valor a mi producto. Entonces, no va a ser lo mismo que en un momento de libre trabajo yo mande a mi troquelador especializado al área de empaque a generar soporte, porque este soporte, esta mano de obra, en el momento en el que yo la registre en tiempo real, me va a generar un costo adicional sobre el producto que estoy fabricando. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente en el momento de configurar o de asignar funciones a nuestros centros de máquina. Luego de tener configurados nuestros centros de trabajo y nuestros centros de máquina, digamos, podemos decir que ya tenemos gran parte de nuestros procesos de costos definidos y configurados en el sistema para poder dar operación a nuestros productos manufacturados. Pero ¿cómo voy a utilizar esos productos y esos procesos, esos centros de trabajo y esos centros de máquina en mis productos? ¿Cómo los voy a configurar? De eso se encarga la persona
del departamento de I+D. En este caso va a ser Cristian. Cristian va a ser la persona encargada de, en el momento de desarrollar un producto nuevo, poder tener toda esta información relacionada en nuestros productos. En este caso vamos a trabajar con nuestro producto, un producto de los que comercializa la empresa, Cosmo Office, que va a ser un ordenador empresarial. Este ordenador es un producto que va a salir al mercado y tiene una serie de especificaciones, como el tipo de monitor, el teclado, qué mouse va a llevar, qué tipo de CPU, cómo está compuesta su CPU, qué tipo de procesador lleva, cuántos discos duros lleva. Y toda esta parte del proceso la vamos a ver definida dentro de la ficha del producto. Entonces, vamos a ingresar a la ficha del producto. De aquí vamos a empezar a conocer cómo configurar o cómo se va a ver reflejada esa información que teníamos definida en la configuración de inventarios, en los centros de trabajo, en los centros de máquina, cómo van a ser parte de nuestra ficha de producto y qué impacto van a tener. Lo primero es validar en nuestro producto, dentro de la pestaña de costos y registro, la valoración de existencias. Vimos que en el sistema de la configuración de inventarios tenemos una valoración de existencias FIFO, LIFO, promedio y es predeterminada. No quiere decir que del hecho de que yo la tenga configurada desde el área de inventarios, todos los productos vayan a ser tipo FIFO o promedio. No, yo puedo definir desde la ficha del artículo qué característica darle a mi producto para su valoración de existencias. Entonces, en este caso, como es un producto que voy a manufacturar, va a ser un producto tipo promedio. Adicional a esto, el producto va a contar con una ruta y una lista de materiales. Y aquí es donde viene y hace parte la configuración de los centros de trabajo y centros de máquina. En este caso, para este ordenador, vamos a ver cómo está compuesta la ruta. Entonces, desde la ficha de producto podemos ir a estos elementos o desde esta parte podemos buscar nuestras rutas de producción. Y en estas rutas de producción vamos a buscar, por ejemplo, la del ordenador. Y aquí vamos a ver que nuestras rutas está compuesta por qué. Primero, una información muy general en el encabezado de qué tipo de producto es, para qué tipo de producto está definido. Y lo siguiente son sus operaciones. La ruta está compuesta por el tipo de operaciones que va a llevar ese producto. En este caso, tenemos un centro de trabajo que va a ser el del departamento de máquinas, en donde voy a necesitar un tiempo de preparación de 15 minutos. Ese tiempo de preparación es un tiempo en el que yo voy a hacer la puesta a punto de mi máquina o voy a hacer el alistamiento de mis materiales y es un tiempo que yo puedo definir si costearlo o no dentro de mi operación. Y esto lo puedo hacer o esto lo puedo definir desde la configuración de fabricación del sistema. Si el costo de estos tiempos de preparaciones los voy a incluir en mi ejecución del proceso. Adicional a esto, tengo un tiempo de ejecución. Y el tiempo de ejecución de cada uno de esos centros de trabajo es en relación a las unidades. Entonces, por cada unidad, ¿cuánto tiempo de ejecución requiero para esa fabricación, para ese producto? Por la unidad de medida. En este caso son piezas. Entonces, para la fabricación de una pieza, yo voy a necesitar 20 minutos. En este caso, en el departamento de máquinas. Como segundo centro de trabajo, voy a tener el departamento de ensamblado, en donde voy a necesitar 20 minutos para ensamblar cada unidad. Y voy a necesitar en el departamento de empaquetado 15 minutos por cada unidad. Aquí es donde yo defino los tiempos de mis centros de trabajo y recordemos que estos tiempos de ejecución van a estar relacionados directamente con el costo unitario definido en cada uno de estos centros de trabajo. Esa es la participación que tiene el centro de trabajo en la ruta, en la ficha del producto como tal, en la creación de la ruta. Pero en este caso estamos viendo solo centros de trabajo. ¿Por qué estamos viendo centros de trabajo y no un centro de máquina como lo veíamos ahora? O como les explicaba. Por lo mismo, porque yo puedo tener para este producto el centro de trabajo maquinado donde puedo tener 5 máquinas. Y lo puedo manufacturar o procesar en cualquiera de esas máquinas. Entonces le voy a dar la oportunidad al planeador
de que me defina o definen su proceso de producción en qué máquina lo van a ejecutar. Y en el momento de hacer el reporte de información, el reporte real, la persona encargada de producción va a poder definir qué máquina fue la que hizo ese proceso. Y aquí es donde me voy a detalle con el costo, en el momento de hacer el reporte de la orden de producción. Aquí es donde yo voy a registrar la máquina y en ese momento se va a asumir el costo real definido en ese centro de máquina para ese proceso. Ahora lo vamos a ver directamente desde la orden de producción, después de que Cristian cree la ficha del producto que se va a comercializar y pase al área de producción, donde vamos a ver cómo se van a procesar estos o cómo se van a ejecutar estos productos en el departamento de producción y cómo vamos a ver ese costo de producto. Adicional a eso tenemos las listas de materiales, en donde vamos a encontrar y donde vamos a ver los componentes de ese producto. Entonces aquí podemos observar que este producto ordenador, dentro de su ficha como tal, está compuesto por una ruta y una lista de materiales. Dentro de su ruta tiene las operaciones que lo van a definir y en la lista de materiales los componentes que voy a utilizar. En este caso voy a necesitar para el ordenador un monitor, voy a necesitar un teclado Bluetooth, un mouse Bluetooth, un soporte elevado para el monitor y una CPU empresarial. Estos van a ser los productos y cada uno de estos productos va a tener un costo unitario que se va a ver actualizado con cada compra que se haga, cada ingreso por compra y facturación de compra de ese producto al sistema. En ese momento vamos a tener un costo de estos productos que me va a permitir tener una valorización y un costo real de mis procesos, de mi producto. Eso a nivel de lista de materiales. De esa manera es que yo configuro la ficha de mi producto. ¿Para qué? Para poder tener una ejecución de ese proceso y poder tener unos costos. Ahora, después de tener la ficha del producto definida, vamos a ver algo y es un análisis que puedo hacer desde mi ficha del producto para tener un primer acercamiento al costo que voy a tener de ese producto. En este caso, vamos a verlo con el ordenador, en donde vamos a poder ver la estructura de mi producto. Ya lo vimos a nivel de lista de materiales, pero quiero que veamos algo acá, y es que este producto como ordenador está compuesto por un monitor, un teclado, un mouse, un soporte y una CPU. Adicional a eso tenemos el centro de trabajo. En esta estructura podemos ver qué elementos son los que componen mi producto. Pero adicional a esto, como podemos ver, mi centro de trabajo, mi lista de materiales, mi estructura está compuesta por una CPU y esa CPU a su vez es un semi-elaborado. Y ese semi-elaborado va a tener dentro de su estructura un procesador de 2.3 GHz, un disco duro de estado sólido de 1 tera, va a tener disco duro, va a tener 2, va a tener una tarjeta gráfica y adicional a eso va a tener unos centros de máquina y centros de trabajo definidos, que también hacen parte de la ficha del producto como tal. Entonces, esto es lo que podemos ver a nivel de estructura, pero hay algo más interesante y es el poder ver esa misma estructura, pero con los costos. Esos costos que me definen el producto y es el primer acercamiento, como les decía, que voy a tener desde el departamento de I+D para ver la viabilidad de mi proyecto, la viabilidad de mi producto. Y en este caso es el costo de cada uno de esos elementos que hacen parte del producto. En este caso el monitor tiene un costo por material distribuido de $29. Tiene el teclado un costo adicional de $5,9, de 3.5, y todos estos costos son los que me van a dar un total de mi producto, me van a dar lo que se llama un costo estándar de mi producto en su ficha, y va a ser el primer acercamiento con ese costo, que es de 490. Este es el total del costo de mi producto después de tener la suma de cada uno de estos componentes, de estos centros de máquina para la elaboración de este producto. Entonces, aquí podemos también ver dentro de la estructura de costos a qué proceso de reposición está definido, a qué proceso de reposición está definido cada uno de esos productos. Unos son órdenes de producción, otros son compras. Por ejemplo, acá vemos la CPU que
tiene como sistema de reposición una orden de producción. Acá vemos que todo lo que tiene que ver con centros de trabajo y centros de máquinas están definidos como transferencia, ¿sí? Un movimiento interno del sistema, y compras. Entonces, este es nuestro primer acercamiento con el costo del producto, ¿sí? Con ese costo estándar. Y acá vemos que nos dice que cuesta $490. Ahora, después de tener ese costo definido, en la lista de productos voy a tener una columna para mi costo unitario y mi costo estándar. Aquí, como podemos ver, ya tengo el costo unitario de algunos productos que he podido comprar o ingresar al sistema por medio de un ajuste. Pero ya tengo un costo que me da valor para poder tener ese cálculo. Lo que necesito es calcular el costo de este producto, del ordenador. Y para eso vamos a calcular ese costo desde acá. El sistema me va a pedir calcular a nivel superior el costo de ese producto o a nivel de todos sus, o en relación a todos los niveles que tiene ese ordenador. Le voy a decir que me lo calcule a nivel de, con relación a todos los niveles. Y lo que va a hacer es que va a ejecutarse y me va a traer el costo estándar del producto como primer acercamiento. ¿Para qué? Para la ficha del producto. Este es el resultado que va a tener nuestro ingeniero de I+D, y con este costo, con este primer acercamiento, es con el que él va a poder definir qué tan viable va a ser nuestro proyecto, si es operacional o no es operacional. Igual tenemos la CPU, pero vemos que en la CPU ya tenemos un costo unitario directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta CPU ya tenemos algunas órdenes de producción creadas, registradas, manipuladas, que ya nos dan un valor, nos dan un costo unitario definido real en el sistema. Ahora vamos a ver cómo es que tenemos ese costo, de dónde salió y cómo podemos hacer esa comparación de estos costos. Bueno, después de que tenemos todo este proceso del diseño del producto, pasamos al área de producción, en donde nuestro ingeniero de producción, el supervisor Andrés, va a ser la persona encargada de ingresar todos los datos relacionados con el proceso de manufactura de este producto en la planta. Para esto, lo primero que les quiero enseñar es cómo se crea una orden de producción. El sistema tiene varias formas de crear una orden de producción, y puedo partir desde la creación de una orden de producción de forma manual, o puedo partir desde la planificación, que es algo que quiero que veamos también para que veamos cómo se ejecutan esas órdenes de producción. Desde Business Central vamos a encontrar unas hojas de planificación que nos va a permitir ejecutar un motor de datos según las demandas que tenga el sistema. Y estas demandas están relacionadas ¿a qué? A todo lo que tenga como ventas y todo lo que tenga como previsión de venta definida. En este caso vamos a hacer un pequeño ejercicio con lo que tenemos como demanda por pedido de venta. Para esto, lo que tenemos que hacer es definir primero el cálculo de la operación, qué tipo de cálculo que queremos hacer, si vamos a ejecutar el MPS o el MRP o ambos, y el periodo. Vamos a ejecutar abril, todo el periodo de abril. Nuestro sistema está con una fecha de trabajo del mes de abril. Entonces, nuestras operaciones, nuestra demanda, nuestros pedidos tienen definidas fechas de abril del 2023. Vamos a ejecutar ese motor de datos para ver qué cálculos nos hace y qué sugerencias nos hace en la planificación con base a lo que tenemos definido para la creación de órdenes de producción y para el proceso productivo. Aquí vemos cómo se ejecuta, ya me va a mostrar, y aquí tenemos un proceso en donde nos va a decir que tengo como planificación o para planificar, tengo un ordenador, tengo una CPU empresarial y tengo otra CPU. Tengo dos órdenes de producción, aquí tengo el tipo de orden de referencia que debo de crear y la orden de producción por las cantidades que debo de crear. Entonces, en este caso, tengo una CPU, y aquí el sistema me va a decir de dónde parte esa CPU, de qué necesidad, y me dice de una venta. Desde una venta estoy necesitando crear esa orden de producción por 3 unidades. Para el ordenador y para la CPU,
Vamos a ver para esa CPU de dónde nace esa necesidad. Y dice, desde un pedido de venta tengo 7 unidades. O sea que también tengo un pedido de venta, el número del producto, y tengo un pedido de venta para esas 7 unidades. Tengo 7 CPUs como pedido de venta. Y para estas 3, vamos a ver de dónde nace esa necesidad. Me está diciendo que nace, su origen es desde un pedido de venta, pero desde la línea de planificación. ¿Qué quiere decir? Que está relacionado al ordenador, porque recordemos que la CPU es un semi-elaborado del ordenador. Entonces, para esas primeras 3 unidades de mi ordenador, tengo que también planificar esas 3 unidades de mi CPU, como lo vemos en este momento. De esta manera es que yo puedo planificar mis órdenes de producción. Luego, lo que hacemos es ejecutar esos mensajes de acción donde le voy a decir a mi planificación, efectivamente, créeme estas órdenes de producción, las voy a crear, perdón, no es acá. Voy a ejecutar mis mensajes de acción y le voy a decir que me cree órdenes de producción en firme, planificadas en firme. O sea, órdenes que voy a considerar para poder ejecutar en producción. Le digo aceptar. Y ya vemos que se nos limpia la planificación y durante este proceso vamos a ir a nuestras órdenes de producción, donde vamos a encontrar en las órdenes planificadas en firme 3 órdenes de producción listas para pasar a el departamento de producción. Ahora, cada una de estas órdenes deben de definirse o cambiárseles el estado para que entren a un proceso donde van a poder ser editadas y van a poder tener una manipulación directa de Andrés, quien va a ser la persona encargada de hacer la consignación de esos costos, de esas capacidades, de esos recursos, de esa mano de obra, de esos materiales en tiempo real. Entonces, vamos a cambiar el estado de estas órdenes de producción. Por ejemplo, partamos de estas 3 y le vamos a decir cambiar estado a lanzadas, digámosle que sí, y voilà, se cambió a una orden de producción lanzada. Lo mismo esta, vamos a cambiar el estado y lo mismo esta otra. Vamos a ver que el proceso en el que vamos a, o el proceso al que vamos a pasar, va a ser un proceso donde voy a poder ya interactuar con la orden y poder diligenciar la información que necesito. Entonces, dentro de nuestras órdenes lanzadas vamos a encontrar el ordenador, la CPU y la otra CPU. Las 3 órdenes de producción que teníamos con base a la necesidad, a esa demanda que teníamos. Pero adicional a eso tenemos una orden de una CPU por 10 unidades ya registradas. ¿Qué vamos a ver en esta orden? Vamos a ingresar a esta orden de producción y vamos a ver que dentro de su encabezado tenemos el tipo de producto, la CPU y la cantidad. Adicional a esto vamos a tener la línea en donde vamos a tener la fecha inicial, la fecha final para esas 10 unidades y aquí una cantidad terminada, porque esta orden ya fue registrada. Esta orden ya pasó por su proceso de registro y ya me reportaron las 10 unidades. Esto en órdenes de producción lanzadas. Ahora, quiero que veamos algo en las órdenes de producción terminadas. ¿Cuáles son las órdenes de producción terminadas? Aquellas órdenes que después de lanzadas culminaron efectivamente con todo su proceso, con todos sus reportes y cambian de estado. ¿Para qué? Para poder hacer ese cálculo del costo unitario real del producto. Entonces, en este caso tenemos 2 órdenes de la CPU y veíamos en la lista de productos que nuestra CPU ya tenía un costo unitario calculado. ¿Debido a qué? Debido a este reporte de estas órdenes de producción. Si yo voy a las órdenes de producción, voy a ver que ellas tienen una cantidad terminada, ¿sí? Definida ya, una cantidad terminada y un costo unitario definido para esta orden de producción. Pero adicional a eso, también vamos a ver esta otra orden de producción, que igual me está relacionando un costo unitario y la cantidad de la orden de producción terminada. Entonces, esto a nivel de orden de producción terminada. Ahora, en nuestras órdenes de producción lanzadas, quiero que veamos algo, y es,
para esta orden de producción, la número 3, quiero que veamos ese análisis que queremos hacer de los costos, ¿sí? Que es a lo que queremos llegar, queremos ver esa participación de cada uno de esos productos y esos centros de trabajo en la ejecución de ese producto. Entonces, en esta orden que tiene 10 unidades ya terminada, lo que vamos a hacer es que vamos a ver los movimientos de valor. Esos movimientos de valor lo que van a hacer es relacionarme un importe de costo real de cada uno de mis centros de trabajo. En este caso, tengo un centro de trabajo con un costo real relacionado de 270, que es debido al registro, ¿cierto? A la cantidad valuada, que es la cantidad manipulada de tiempo. En este caso fueron 180 minutos, 210 minutos, 595. Y también tengo un costo real de mis productos, de mis materias primas. Aquí tengo la relación de esos productos. ¿Por qué un costo real? Porque son productos que ya tuvieron un ingreso, tuvieron una compra. Entonces el sistema me los va a mostrar como un costo real ya definido. Mientras que en la salida de mi producto no voy a tener un costo real en la fabricación. ¿Por qué? Porque mientras tengo una orden de producción lanzada sin terminal, el análisis que puedo hacer de esta es en relación a sus consumos, tanto de producto como de capacidad. Voy a tener una relación según el costo estándar, un importe costo esperado, que es, como su nombre lo dice, lo que esperaría que realmente me genere el sistema de costo para este producto, según el reporte, mientras no hayan variaciones en el tiempo, variaciones en el consumo, no tenga sobreconsumo, no tenga o bajo consumos en mi orden de producción. Entonces, este análisis de costo es el que podemos hacer de una orden de producción en su estado lanzada. Como balance de masas también lo podríamos utilizar para ver la relación de la entrada versus la salida. Esto en la orden de producción lanzada. ¿Qué más podemos ver en la orden de producción lanzada a nivel de costos que podamos analizar? Los costos de producción, los famosos WIP. Entonces, para eso, vamos a ir a las órdenes de producción con WIP. Y aquí vamos a definir, primero, una fecha inicial. Mi orden de producción tiene que estar dentro de un periodo definido. Vamos a definir el 1 de abril hasta el 30 de abril. El estado de la orden de producción. Voy a ver mi orden de producción lanzada y voy a escoger de mis órdenes de producción la 103, que es la orden de producción que tiene un registro. Vamos a ver qué nos arroja el informe. Y acá vamos a poder ver que tengo un consumo a nivel de materias primas en mi orden de producción, un registro de capacidad, ¿sí? Y en total, un registro o un costo registrado en contabilidad para esta orden de producción en mi WIP. Esto sería lo que tendría como producto en proceso en mis cuentas WIP. Eso debería ser eso es lo que debería de encontrar en ese proceso de WIP para mis órdenes de producción lanzada. ¿Y por qué soy específico ahí? Porque si yo tengo una buena configuración en Business Central, en mi sistema, cuando vaya a mis órdenes de producción terminadas, que son estas, la 01 y la 02, y quiero hacer la misma consulta para mi informe, vamos a ver en este proceso que cuando seleccione mis órdenes de producción terminadas, para estas órdenes de producción, el costo de mi producto en proceso debería ser ¿cuál? 0. Mi costo registrado en contabilidad de mi producto en proceso debería ser 0. ¿Por qué? Porque es una orden de producción ya terminada. Esto es lo que me va a definir el costo, el valor del inventario que tengo en proceso. También lo puedo ver, no tengo que verlo directamente una por una. Perfectamente puedo no definir el filtro. Dejar mis filtros en blanco, solo definir la fecha. Dejar mis filtros en blanco y que me muestre de todas las órdenes de producción que tengo, cuáles están ya
cerradas y cuáles no. Esto me daría aquí, me mostraría el informe. El estado de mi orden de producción, lanzada y terminada, el costo de mi orden de producción a nivel de consumo y capacidad, y el costo registrado en la contabilidad, mis cuentas web. Entonces, con esto sabemos cuánto, o con esto podríamos evaluar cuánto es el total que debería tener en ese periodo como producto procedente en mi contabilidad. Y qué órdenes de producción tendría pendientes por cerrar. Me serviría por ahí derecho para evaluar ese proceso. Eso a nivel de cuentas WIP dentro del proceso. Ahora, como lo veíamos en las órdenes de producción, en las órdenes de producción lanzadas, tenemos una con un registro y tenemos las otras 3 creadas de una demanda. Vamos a ver, por ejemplo, nuestra orden del ordenador que me está solicitando. Me está solicitando 3 unidades en el almacén norte de este producto para manufacturar con fecha de vencimiento del 24 de abril. Ahora, ¿dónde va la magia del reporte y dónde va ese proceso que me genera el costo en el producto? El costo, el sobreconsumo o el bajo consumo en operación que se puede dar dentro del producto. En el diario de producción, yo voy a tener todo lo que está relacionado con consumos y salidas. Y la relación de salidas es lo que tiene que ver con toda la parte de capacidad de mi producto. Entonces, en este caso, el sistema o la orden de producción me está diciendo, usted va a necesitar 3 monitores, 3 teclados, 3 mouse, 3 soportes y 3 CPUs. Pero para eso va a requerir utilizar el centro de trabajo del departamento de máquina, el centro de trabajo de ensamblado y el centro de trabajo de empaquetado. Voy a devolverme un poco y quiero que veamos algo. ¿Dónde voy a ver yo cuál es la relación del tiempo que necesito para esos productos, para esos procesos? Desde la ruta. Desde la ruta de la orden de producción, el sistema me va a mostrar cuáles son los centros de trabajo y el tiempo de participación. Entonces, para el de máquina, 30 minutos por unidad, 20 minutos por unidad para ensamblado y 15 minutos por unidad para empaquetado y un tiempo de preparación de 15 minutos. Entonces, teniendo eso claro, 30, 20 y 15, vamos a hacer el registro de esta orden de producción. Me voy a consumir la necesidad que me está dando estándar el sistema. Esto puede variar. Yo puedo decirle que no son 3 soportes elevadores, o por ejemplo que el mouse no son 3, resulta que uno de los mouse se me dañó, entonces yo puedo reportar como 4, y durante el proceso, como el mouse se me dañó, ese sobreconsumo pues lo va a asumir la orden de producción, ese mouse adicional, ¿sí? Ese, hablando pues de este proceso de elaboración o ensamblado de productos. También puedo decir que no, que es que el teclado o el monitor no son 3, sino que son 2. O sea, es un campo que es editable y que me va a permitir definir esas variaciones que tengo en mi proceso, sea en este tipo de ensamblado, o sea para cualquier tipo de manufactura donde vaya a tener sobreconsumos de material. Acá, lo que les comentaba de los centros de máquina, que es muy importante, hace parte relevante del proceso y es, cuando yo tengo el centro de trabajo, yo lo puedo cambiar y de aquí lo práctico del registro manual, de pronto cuando se quieren tener información específica y muy a detalle, es que ya sabiendo que es el centro de máquina, voy a ir a la lista completa de los centros de máquina y voy a ver qué máquinas son las que tengo relacionadas al proceso o al centro de trabajo de máquinas. Entonces me va a decir que aquí tengo para inspección, bueno, tengo 4 tipos de máquinas y cualquiera de estas puede ser las que vaya a utilizar para ese producto. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a decir que es una máquina CNC para el proceso de embalaje de este ordenador. Aquí puedo hacer la misma operación y definir qué tipos de máquinas, de centros de máquina voy a definir. Podría ser como mano de obra, qué tipo de operario. En este caso que es un CNC, ¿quién va a ser el operario? Según el centro de trabajo que relacione, ¿cuál va a ser la mano de obra calificada que voy a utilizar para el registro de este producto? Y asimismo me va a agregar el valor del costo en el resultado del producto. Entonces, tiempo de preparación, como nos lo decía la ficha, van a ser 15 minutos
por proceso. Tiempo de ejecución va a ser 30 minutos por cada unidad. En este caso serían 90 minutos. Podemos decir que tuvo un sobre tiempo de 105. Para este serían 20 minutos. Aquí pueden ser 60 minutos. Y este se puede demorar, no sé, de 75, de 45, que sería el estándar, pueden ser 60 minutos que se haya demorado también. Y este impacto lo vamos a ver cuando tengamos el registro de la orden de producción. Vamos a registrar la fecha de esta orden de producción, puede ser la del 23, por ejemplo, y vamos a registrar nuestra orden de producción. Ya teniendo la relación de capacidad, consumo y todos los productos, ejecutamos el proceso y hacemos el registro. ¿Sí? Aquí tengo un proceso de reservas que está afectando el producto. En este caso, vamos a ver la orden de producción de la CPU y vamos a registrarla. De las 10 órdenes de producción terminadas que tiene, vamos a cambiar el estado de la orden de producción a terminada. Vamos a decirle que nos calcule el costo unitario y le decimos que sí. Aceptar, se ha modificado la orden de producción. Y lo que les quiero mostrar es cómo se va a ver ese costo recalculado en nuestros productos. Que en este caso, para la CPU, vamos a tener el costo unitario relacionado en la ficha del producto. Y aquí nos va a decir que como último costo directo tenemos $254,95. Y como costo unitario, que es el promedio de nuestro proceso de valorización, podemos consultar qué tipos de movimientos ha tenido en cada uno de sus procesos. Entonces hemos tenido 3 salidas de órdenes de producción, cuál es el costo total de nuestro inventario y cuál es el último costo promedio ponderado. Y de esta manera puedo hacer un análisis de costo de mi producto, de mis productos fabricados. Esa es la forma en que Business Central hace sus procesos de costeo a nivel de manufactura. Eso es todo de mi parte. André, te dejo. Vale, gracias, Marlon. Vale. Te cuento, tenemos una pregunta. De hecho, quiero decirles a las personas si tienen dudas, pueden dejarlo a través del chat. Nos han preguntado si el costo de las órdenes de producción que quedan en proceso al finalizar el mes se refleja en la contabilidad en su respectiva cuenta de inventario de producto en proceso. En la WIP, sí. Como veíamos en el informe, las órdenes de producción que quedan lanzadas sin cerrar, ese costo que va a quedar relacionado en la WIP es el que vamos a ver en contabilidad. Para eso se tiene una configuración, desde la configuración de inventarios, cuando vamos a definir los almacenes, cuando se definen los almacenes para los procesos, perdón, no, es el grupo registro inventario. En el grupo registro inventario, que es el grupo de registro donde yo voy a definir las cuentas contables que involucran las transacciones por almacén, por ejemplo, en este caso para los terminados, voy a tener una configuración para el almacén norte, que era donde estamos ejecutando nuestra orden de producción, y la cuenta WIP, ¿sí? En este caso la 10750. Entonces sí, lo vas a poder ver si la orden no se ha cerrado. Si la orden ya se cerró, pues su costo en proceso debería ser cero. Perfecto.